Ya. Hoy día 1/4 para las 1. Desde mañana a la 1:30, ¿ya? Entonces el objetivo... No, el mismo horario, solamente se agrega 1 hora. Yo les voy a explicar después en música y en artes. Les voy a explicar cómo es el horario, ¿ya? Entonces el objetivo de hoy es reconocer los microorganismos y clasificarlos según su estructura usando un video para mejor comprensión. ¿Ya? Sí, pero vamos a verlo según la estructura que tengan. ¿Bien? Hoy día estamos a 18 de octubre del 2021. Hola Juliano, adelante. Muy bien. Espérenme. Fabián, están en la sala de séptimo, en la sala de ciencia. Ya, muy bien. Entonces vamos a recordar, obviamente, primero el concepto que era, ¿qué es microorganismo? Pregunta. ¿Qué es un microorganismo? ¿Qué es un microorganismo? Alguien llegó por acá, la Catabogas. ¿Qué es un microorganismo? Pregunta para todos ustedes, en casa, aquí en sala. ¿Qué es un microorganismo? Los escucho. Es un sistema ya diminuto, sí, perfecto. En casa, ¿qué es un microorganismo? Ya. Un organismo muy pequeño que no se puede ver, ¿ya? Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, ya sabemos que hay 3 tipos, ¿cierto? Bueno, hay más. Hay bacterias, virus, hongos y protozoos, pero los más importantes son las bacterias, los virus y los hongos. Vamos entonces a ver qué es un microorganismo, que ustedes ya bastante bien lo pudieron definir. Es un organismo diminuto, es decir, no se... Ya, de ahí lo vemos, ¿ya? Estamos en ciencia ahora, hijito. Ups. Ya. Es un organismo diminuto, es decir, que no se puede ver a simple vista. Ya, con la ayuda de un microscopio, uno puede ver los microorganismos que hay. Lo tengo yo. Vamos a trabajar ese día de la clase, ¿ya? Claro. Sí. Bien, entonces, chiquillos, chiquillas que están en casa y aquí en sala,
Es importante que ustedes reconozcan un microorganismo y ya sabemos que se clasifican en 3 grandes grupos. ¿Ya? No, no voy a borrar nada. Se clasifican en 2 puntos. Bacterias, hongos, hongos y, perdón, y virus. Vamos a trabajar con estos dos primeros. Con estos dos primeros, Vicente, con estos dos primeros, porque el virus tiene una característica que los otros dos no tienen. ¿Ya? Las bacterias y los hongos tienen características muy, entre comillas, parecidas, muy similares. ¿Ya? Hay bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo y hay otras que son maliciosas. Hay unos hongos que se usan para eliminar bacterias. ¿Ya? Hay unos hongos que se usan para eliminar bacterias. Hay unos hongos que se usan para incluso alimentarse. ¿Ya? Estamos hablando de hongos microscópicos, no hongos que se pueden ver. ¿Ya? Como por ejemplo el champiñón es un hongo, pero que se puede ver. Por ende, no es un hongo del cual estamos estudiando. ¿Ya? Bien. ¿Escriben todo eso? Ya. Concentración, porfa. Les voy a dar tiempo para que puedan escribir. Muy bien, entonces dijimos que eran 3 grandes grupos, ¿cierto?, de microorganismos y hablamos un poco cómo combatirlos. Sí, si alguien puede sacar un pantallazo para que lo envíen al grupo para que no quedemos atrasados. Sabemos cómo combatirlos, pero tenemos que tener en cuenta que hay microorganismos que son beneficiosos para nosotros y hay otros que simplemente tenemos que combatir. ¿Ya? Por ejemplo, uno de ellos, que es el más como actual, ¿cierto?, de todos, es el llamado SARS-CoV-2 o también llamado COVID-19. SARS-CoV-2, sí, SARS-CoV-2. El COVID-19 es un virus, es una mutación de un virus ya existente. ¿Ya? ¿Qué virus era? Era un virus coronavirus. ¿Ya? Hay diferentes tipos de coronavirus. Esta cepa se llama SARS-CoV-2. Porque ¿Ya? hay distintos virus de coronavirus. Sí, hay distintos coronavirus. Sí, hay distintos coronavirus. Se creía antes que el coronavirus solamente afectaba a los animales. Ahora sabemos que no. Y había una variante anteriormente llamada SARS. El SARS fue una epidemia que no alcanzó a ser pandemia. ¿Saben cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? La epidemia es más grande que la pandemia. ¿La epidemia es más grande que la pandemia? Héctor, Sí. ¿por qué? ¿Cómo más No grande? sé, ¿A qué te refieres con más grande, hijo? que se enferman más rápido las personas. Otra vez, ¿cómo? Se enferman más rápido las personas.
Se enferman más rápido las personas. Según tú, la epidemia es más grande que la pandemia. Sí. Ya, vamos entonces a aclarar el concepto aquí abajito. ¿Ya? Epidemia versus pandemia. Ya, Vamos epidemia a ver versus un video. pandemia. La epidemia, y lo vamos a escribir acá abajo, la epidemia se refiere a una enfermedad, enfermedad localizada en cierta región. En cierta región. Una epidemia es una enfermedad, ya sea causada por una bacteria, un virus o un hongo. Sí, pero, a ver, me estoy refiriendo solamente al concepto de epidemia y pandemia. ¿Ok? Entonces, una epidemia se refiere a una enfermedad localizada en cierta región, ¿ya? Que finalmente puede causar muchas enfermedades, pero solamente en cierta región. Si esta región, por ejemplo, si el coronavirus hubiese estado solamente localizado en China, hubiese sido una epidemia. Pero el coronavirus dejó de estar en China y pasó a Japón, pasó a Europa, ¿cierto? A Europa, los países europeos, Francia, Italia, ¿cierto? Portugal, Reino Unido, después Estados Unidos, ¿cierto? Canadá, y se fue de país en país, ¿ya? África, Perú, Chile, Brasil, Ecuador. Cuando ya deja de estar localizada en una sola región, ya no se conoce como epidemia, sino como una pandemia. ¿Ya? ¿Sí, Juliano? Estaba bien. Ah, sí. Bien, entonces, ¿se entiende la diferencia entre epidemia y pandemia? Entonces, la pandemia, en cambio, la pandemia es una enfermedad que se sale de control e infecta diferentes zonas del planeta. Tío, ¿usted se imagina que el coronavirus se vaya a otros planetas? Hoy. No creo. Ojalá se vaya el coronavirus para afuera. Sería lo más ético. E infecta. Hola, Franco. Ahora nos falta uno para hacer el quinto. Tranquilo. Muy bien. Entonces, muchachos y muchachas, tenemos el concepto de epidemia versus pandemia. Aclaramos entonces el concepto que la epidemia se refiere a una enfermedad localizada en cierta región. En cambio, la pandemia es una enfermedad que se sale de control e infecta diferentes zonas del planeta. No basta con infectar solamente dos, sino que infectar a varias zonas del planeta. Franco, saca tu cuaderno, por fin. Rápidamente, hijito. Tío, el coronavirus ya infectó todo el mundo. Sí, infectó todo el mundo. Todo el mundo. No lo infectó, sino que está en todo el mundo. Sí. Sí.
Ya, escriban eso rápidamente, chiquillos. Yo pongo la pausa correspondiente para que ustedes lo hagan.